Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno, en los fundamentos de la geometría de Paul Carus. Queremos entender un poco mejor la historia y la filosofía que hay detrás de algo que usamos casi sin pensar, la geometría. O sea, ¿de dónde salen sus reglas? ¿Son verdades absolutas o, construcciones humanas? Exacto. Y vamos a ver cómo un postulado de Euclides, uno que parecía simple, el de las paralelas, pues generó siglos de debate. Y acabó, fíjate, revolucionando nuestra forma de entender el espacio. Pues empecemos por ahí, por Euclides y sus famosos elementos. Él definió conceptos básicos, puntos, líneas, círculos, y estableció postulados, que son como verdades que se aceptan sin demostración, ¿no? Eso es. Nociones comunes, definiciones, todo muy ordenado. Pero claro, llegó el quinto postulado, el de las paralelas. Y ese era diferente. Sí, era menos intuitivo, digamos. A ver, si lo recuerdo bien, dice algo como que si tienes dos rectas y otra que las corta, y los ángulos interiores de un lado suman menos de 180 grados, esas dos rectas iniciales, si las alargas... Sí, se tienen que cortar sí o sí por ese lado. Justo. Y claro, comparado con todos los ángulos rectos son iguales, pues como que no parecía tan obvio, ¿verdad? Para nada. Y lo más curioso es que durante siglos nadie consiguió demostrarlo usando solo los otros postulados y definiciones de Euclides. Ahí empezó la odisea entonces. Pues sí, hubo intentos, matemáticos como Nasir-ed-Din o ya más tarde John Wallis, que lo intentó relacionar con la idea de semejanza de figuras. Pero nada, no había manera. Y luego Saccheri, ¿no?, que intentó la reducción al absurdo. Justo. Girolamo Saccheri, ya en el siglo XVIII, él dijo, vale, supongamos que es falso, y exploró las consecuencias lógicas, esperando llegar a una contradicción con los otros axiomas euclidianos. No la encontró, pero sin darse cuenta estaba explorando territorios, no euclidianos. Como Lambert también, que intuyó algo parecido estudiando la suma de los ángulos de un triángulo, ¿verdad? Exacto. Ya se empezaba a mascar que quizás había algo más. Y aquí entra en escena Gauss, una figura clave. Carl Friedrich Gauss. Él ya estaba bastante convencido, parece ser, de que la geometría euclidiana podía no ser la única. Y sospechaba que quizá ni siquiera era la que describía el espacio físico real en el que vivimos. O sea que pensaba que la geometría no era puramente a priori, ¿no? Que tenía algo de empírico. Precisamente. Creía que la estructura del espacio real era algo a descubrir, quizás, midiendo. Pero no comunicó nada de esto, ¿o sí? No se atrevió. Le daba miedo la reacción de la comunidad matemática y filosófica. Los llamó los clamores de los beocios. ¡Qué curioso! El miedo a la controversia frenando a un genio como Gauss. Y es interesante ver cómo ese fracaso constante en demostrar el axioma fue lo que, al final, preparó el terreno. Si no puedes demostrarlo dentro del sistema, quizá es que no tiene por qué ser demostrable ahí. Quizá hay otros sistemas. Exacto. Y esa duda es la que abre la puerta a lo que luego se llamó metageometría. Y aquí la historia se pone, fascinante. Porque casi a la vez, en la primera mitad del XIX, dos matemáticos que ni se conocían... Nikolai Lobachevsky, en Rusia. Y János Bolyai, en Hungría. Desafiaron directamente a Euclides. Desarrollaron geometrías alternativas. Lobachevsky creó su geometría imaginaria, un sistema perfectamente lógico donde, por un punto exterior a una recta, no pasa una única paralela, sino infinitas. Y Bolyai, por su lado, construyó lo que llamó la ciencia absoluta del espacio, totalmente independiente del postulado de Euclides. Ambos demostraron que se podían construir geometrías consistentes negando ese quinto postulado. La geometría dejó de ser única. Fue una revolución. Y poco después, otro gigante, Bernhard Riemann, alumno de Gauss además. Riemann dio otro paso fundamental. Para él, la geometría se basa en nuestra experiencia del espacio. Introdujo conceptos como el de variedad, manifold en inglés, que permite hablar de espacio con curvatura variable. Ya no un espacio plano y homogéneo por defecto. Eso es. Y planteó la posibilidad de que nuestro universo fuera finito pero ilimitado. Como la superficie de una esfera, ¿sabes? Que no tiene bordes, pero sí un área finita. Y para Riemann, saber qué geometría tiene el espacio real era una cuestión empírica. Había que medir. Totalmente. Medir ángulos de triángulos gigantescos, por ejemplo. Y todo esto nos lleva, claro, a la filosofía que Carus quiere discutir en su libro. La gran pregunta. ¿De dónde sale el conocimiento matemático? ¿Es a priori, independiente de la experiencia, como decía Kant? ¿O es empírico, derivado de ella, como sostenía Mill?
Dos posturas enfrentadas. ¿Y Carus qué propone? Pues Karus busca una vía intermedia, muy interesante. Dice que lo a priori no es contenido innato, sino la forma pura, la estructura que nosotros abstraemos de la experiencia, al fijarnos en las relaciones y no en los objetos concretos. ¿Cómo es eso de la forma? Él habla de la cualquieridad. Es nuestra capacidad de pensar en algo en general, un cualquier objeto o relación, despojándolo de sus características particulares. Esa abstracción de la forma es la base de la universalidad matemática. Vale, entonces para Carayos, el espacio es una construcción mental basada en esa abstracción. Sí, pero ojo, no basada solo en la razón pura en abstracto. Es una construcción a priori que surge de algo más básico. Nuestra capacidad de imaginar el movimiento. Lo llama la pura motilidad, Pura motilidad. el potencial abstracto de moverse, la estructura formal del poder moverse en cualquier dirección. Es como el lienzo vacío sobre el que podemos trazar caminos. ¿Y la línea recta, por ejemplo? Sería la trayectoria óptima, la más eficiente, en esa extensión de movimiento abstracta. Y distingue este espacio matemático ideal, que es homogéneo por la abstracción que hacemos, del espacio fisiológico. El que percibimos. Exacto, el que sentimos con un arriba-abajo, derecha-izquierda, que depende de nuestro cuerpo y posición. Entonces, si el espacio es esta construcción formal, ¿qué pasa con las distintas geometrías? ¿Cuál es la verdadera? Ah, esa es la clave de Karus. Para él, solo hay un espacio, con mayúscula, como potencial formal de movimiento. Las diferentes geometrías, euclidiana, hiperbólica de Lobachevsky, esférica de Riemann, son simplemente distintos sistemas de medida. Sistemas para describir ese mismo espacio formal. Exacto. Son como diferentes reglas o coordenadas que podemos usar. Elegimos la euclidiana muchas veces porque es la más simple y funciona genial para la mayoría de cosas. Pero no porque sea inherentemente más verdadera que las otras. Correcto. Es una cuestión de conveniencia y simplicidad para ciertas escalas o propósitos. También introduce ideas como los límites pares, la recta, el plano, el ángulo recto, como patrones de medida fundamentales casi necesarios por su uniformidad y simplicidad. Y aunque todo esto sean construcciones mentales, formales, Karus les da un estatus especial, ¿no? Algo de superreal. Sí, él argumenta que estas verdades matemáticas, aunque abstractas y construidas por nuestra mente a partir de la forma de la experiencia, no son arbitrarias. Describen relaciones objetivas, tienen un valor normativo, casi como leyes que rigen las posibilidades formales. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, hemos pasado de un postulado que parecía un poco raro en la geometría de Euclides. A descubrir que podía haber múltiples geometrías, todas lógicamente válidas. Y eso nos ha llevado a preguntas filosóficas muy profundas sobre cómo conocemos el espacio, si es algo dado o algo que construimos. Y entender que la geometría euclidiana, aunque potentísima y superútil, es una herramienta, una forma de medir, pero quizá no la única forma de describir la realidad espacial. Y para dejar a nuestros oyentes pensando, Karus va incluso un paso más allá, ¿verdad? Sí, él sugiere algo bastante potente. Que estas formas puras, estas leyes matemáticas eternas que descubrimos con la abstracción, podrían no ser solo herramientas mentales nuestras. Podrían reflejar la estructura lógica más profunda del universo. Casi como, bueno, usando una metáfora clásica, como si fueran parte de la norma fundamental de la existencia. Vaya. ¿Y qué implicaría eso para nuestra visión del cosmos? Si su estructura más íntima, digamos, responde a principios matemáticos que nosotros podemos llegar a descubrir. Dejamos una pregunta para seguir explorando.